el misterio de la encarnación. La primera herejía con la que tuvo que enfrentarse la Iglesia fue justamente la negación de este misterio. Y fue ahí nomás, en los inicios, en la vida de las primeras Juanes, en los inicios, en la vida de las primeras Juanes, de esa búsqueda de la verdad frente a quienes negaban, como dice él en la primera carta, a Jesús venido en carne, que negaban este tema de la encarnación, como que Jesús hubiese tenido un cuerpo aparente, que todo lo que hacía y decía era una imagen para los hombres, pero en realidad que Dios de ninguna manera podía contaminarse haciéndose carne, haciéndose hombre. Este misterio para nosotros es lo que la Iglesia llama el inicio del camino de la salvación. Es el primer pasito que Dios dio para cumplir la promesa hecha a nuestros padres de la redención, de la salvación que se iba a realizar en el Mesías, que se iba a realizar en Jesús. Todo esto lo esperaba el pueblo de Israel. Lo que no se imaginaba el pueblo de Israel, y por eso nunca lo entendió, es que Dios lo iba a hacer de esta manera. Entonces Juan, en este texto difícil por ahí, pero tan hermoso de su prólogo, Juan va recorriendo mucho del Antiguo Testamento y empieza con la misma expresión que empieza el libro del Génesis, en el principio. Lo que pasa es que el libro del Génesis cuenta el momento de la creación, cómo Dios transforma el caos en vida, y Juan está hablando de un principio que en realidad no es principio, que es la eternidad de Dios. Dios existe desde siempre, y la palabra existía con Dios desde siempre, y es una palabra creadora. Por eso Juan vuelve sobre lo que cuenta el Génesis de la creación. ¿Se acuerdan la creación en 7 días? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Ese decir de Dios, esa palabra de Dios, la comunidad cristiana dice, ya es Jesús. Es una palabra creadora, es una palabra que vive junto a Dios, que es Dios, y que significa para lo creado y que significa para los hombres vida y luz. Una palabra que, al ser pronunciada, regala vida y regala luz. Y sin embargo, las tinieblas no la reciben, la rechazan. Para Juan, lo digo en medio fácil, para Juan la tiniebla es el mal organizado. No es solamente el pecado del hombre, sino toda la organización pensada para ir contra la voluntad de Dios. Eso es la tiniebla para Juan. Las tinieblas rechazan la luz, las tinieblas están organizadas de tal manera, con tanta fuerza, con tanto poder, que son capaces de decirle que no a la vida y a la luz que viene. Entonces, Juan dice, esa palabra estaba cerca de los hombres, estaba en el mundo, a través de la ley, a través de los profetas, a través de los sabios. Y los suyos, el pueblo de Israel, no la recibió. Pero a los que la recibieron, les dio un poder. Los que reciben la luz y la vida de Dios, reciben en su corazón un poder de vida,
un poder que nos hace ser o que les hace ser hijos de Dios. Un poder que no viene de la carne ni de la sangre, ¿no? Como aquella expresión de Jesús a Pedro cuando Pedro le dice, vos sos el carne ni la sangre. ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguna cuestión histórica, ninguna cuestión humana detrás de esto, es todo de Dios. La vida que nosotros recibimos es toda fruto del amor de Dios. Por eso la palabra se hace carne, por eso la palabra se hace hombre, porque el hombre no es malo para Dios. Y porque la herida tremenda que provocó el pecado, solamente Dios haciéndose hombre la podía sanar. Jesús viene a eso, a ser el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que redime. Y además a regalarnos la gracia, que es lo que hace que todo eso esté hace que todo eso esté vivo. Sin la gracia de Dios, todo esto en nosotros se apaga. Por más y autosuficientes que nos creamos, sin la gracia de Dios no podemos. Pero Dios ha querido regalarnos ese poder de ser hijos de Dios. Y ahí voy a la segunda lectura, ¿no? Este himno hermosísimo de Pablo a los Efesios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque nos pensó antes de la creación del mundo. Nos pensó en Jesús. Contemplando al Hijo de su amor, contemplando a esa palabra que después se va a hacer carne, Dios nos pensó. Esto es la imagen y semejanza, es el pensamiento y el sueño que Dios ha tenido para nosotros. Y nos creó por eso, y nos creó por una decisión de amor, pero además para que seamos santos. Dios no nos creó para que zafemos. Dios no nos creó para que pasemos por esta vida como podamos. Nos creó para ser santos. Nos creó para que nuestra vida esté impulsada permanentemente por la gracia y no por criterios humanos, para que la pensemos desde la gracia y no desde nuestro egoísmo, para que le pensemos desde la gracia abiertos a Dios, abiertos a los hermanos y no cerrados sobre nosotros mismos. Dios ha tenido un sueño hermosísimo antes de la creación del mundo. ¿Por qué lo repito esto? Porque, sinceramente, yo venía leyendo en estos días las tres lecturas, ¿no? También el pasaje del Eclesiástico que la Iglesia relaciona con el prólogo de Juan. Y me acordaba de todo lo que escuchamos en estos días. Desde un ministro que dice que somos fenómenos hasta que salimos de la panza de mamá, hasta legisladores que dicen no hay valores absolutos. La vida no es un valor absoluto. Esta es la gente que piensa y decide. Esta es la gente que toma decisiones. Y después nosotros con la mejor ingenuidad decimos, no, pero hay derechos. No, ¿qué va a haber derechos si no hay valores absolutos? Si la vida no es un valor absoluto. Y escuchás esto y decís, no, pero nosotros creemos en otra cosa. Nosotros creemos en esta luz y en esta vida. Nosotros creemos que eso está dentro nuestro, pero porque lo sentimos, porque lo experimentamos. Nosotros realmente nos creemos pensados por Dios y soñados por Dios. Nosotros lo bendecimos y le agradecemos a Dios, porque más allá de que provocan nuestros propios pecados y el mundo en que vivimos, Dios permanentemente está renovando en nosotros esta capacidad de vida, esta capacidad de luz. Dios nos hizo capaces de ser santos, no solamente buenos. Ser santos, dejar que la gracia sea lo que gobierne nuestra vida, nuestro corazón.
Por eso también hay una gracia de sanación, por eso también la reconciliación se celebra como gracia. Porque más allá de que sigamos cometiendo pecados, más allá de que nuestra debilidad humana nos lleve a apartarnos de Dios y de los hermanos, ahí está la gracia del sacramento, sea en la reconciliación, sea en la Eucaristía, que vienen a sanarnos, que vienen a salvarnos. Yo creo que necesitamos escuchar esto en este tiempo, pero convencidos de lo que escuchamos, creyentes de lo que escuchamos. La Iglesia nos ofrece los misterios, o Dios a través de la Iglesia nos ofrece sus misterios para que los creamos, pero creer no intelectualmente solamente, sino adhiriendo, poniendo nuestra vida en ese misterio, para que los creamos, para que los celebremos y para que los vivamos. En el mundo que vivimos, vivir al servicio de los demás no es solamente pensar en las necesidades materiales y en las urgencias del momento. Vivir al servicio de los demás también es proclamar todo esto. También es decirle a los demás que Dios nos pensó a todos y que si estamos acá es porque Dios nos pensó, nos amó y nos confió una misión extraordinaria, ser santos. Estar al servicio de los demás supone contagiar la gracia que recibimos, invitar a la gracia que recibimos. Estar al servicio de los demás, en definitiva, es hablar de Jesús e invitar al encuentro con Jesús. Una iglesia encarnada es una iglesia que vive en el camino de los hombres, el camino de los hombres, pero fundamentalmente que es capaz de anunciar el misterio de Jesús. Es capaz de anunciar que Dios, como decíamos el día de Navidad, que Dios vino a buscarnos, vino a salvarnos, haciéndose uno de nosotros, pero no arrastrándose en lo bajo de nuestra humanidad, sino ofreciéndonos un programa de vida extraordinario, ser santos. Hijos de Dios, elegidos por Él, pensados y soñados por Él, pero también con la capacidad de la gracia, capaces de ser ante Dios y ante los demás testigos de Jesús, testigos de ese amor extraordinario que hemos celebrado en la Navidad y que nos acompaña constantemente en toda nuestra vida. Los invito a que renovemos nuestra fe diciendo con toda la Iglesia: creo en Dios.